salen a la escuela dominical ya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos a que busquemos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Bueno, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Amén, hermanos. Siempre es un gozo. Y este día de hoy especialmente, hermanos, porque el Señor está aquí, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, voy a leer 4 versículos, hermanos, y por favor, cuando lo tengan, vamos a leerlo con reverencia, hermanos, puestos de pie. Voy a leer del versículo 1 en adelante, hermanos, algunos versículos. Y dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Timoteo 2, versículo 1. Dice así, hermanos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Leamos el 4 otra vez todos juntos, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos. Bendito Dios del cielo, gracias, Padre, porque este es el deseo en tu corazón, Señor, de que nosotros oremos, Señor, intercedamos, Padre, por todos los hombres, Señor. Bendito Dios, porque tú quieres, Señor, que todos sean salvos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos guíes, que nos ilumines esta mañana, bendito Dios, y nos muestre, Padre, qué es lo que tú quieres de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, Dios busca intercesores, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Esta es la segunda parte de nuestro sermón, intercediendo por los incrédulos. Bendito sea el nombre del Señor. Y rápidamente, hermanos, les quiero recordar que el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Eso dice la palabra de Dios, el Dios de este mundo. Por eso los incrédulos, escuche esto, el enemigo está en cargo de todo, y los incrédulos, hermanos, son prisioneros de Satanás. Y Satanás se niega a dejarlos ir en libertad. Las personas que no han venido a los pies del Señor Jesucristo están prisioneros, hermanos. Y Él va a batallar. Los incrédulos son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, bendito sea el nombre del Señor. Están bajo su dominio, están bajo su autoridad. Hermanos, la Biblia dice que son hijos del diablo los incrédulos. ¿Cuál tan dura es? Dice la Biblia también en Efesios 2:2 que los incrédulos están motivados, influenciados a obedecer a Satanás. Por eso viven una vida como la que ellos viven, lejos de los caminos de Dios. Es como si recibieran una fuerza, un poder del enemigo para hacer lo que desagrada a Dios. Son prisioneros, están atados, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia por eso dice que el hombre fuerte que es Satanás, los tiene custodiados como si fueran su gran posesión. Pero hermano, gloria a Dios, mire el corazón del Señor Jesucristo. Aún más dice la Biblia que tiene cegado el entendimiento de ellos. ¿En qué condición está el mundo? Terrible, ¿verdad? Según esto le estoy diciendo, terrible, bendito Dios. Pero mire el corazón de Dios. En 1 Timoteo 2 dice así: en primer lugar, te ruego que ores. Dígale al que está al lado, hermano, te ruego que ores, que intercedas. Dígale a alguien, te ruego, hermano, eso es el deseo de Dios, que ores, que intercedas por todos los seres humanos. Hermano, porque mira lo que dice: pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor. Esto es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos sean salvos. Es el deseo de Dios, que oremos, que intercedamos, hermanos, que todos se salven. Hermanos, los perdidos, los incrédulos, hermanos, no se salvarán, no podrán salvarse a menos de que alguien esté intercediendo, que esté orando por ellos.
este pasaje nos dice, güey, esa palabra habla de luego, te insisto, hermano, no dejes de orar, no dejes de orar por esos seres queridos. El enemigo, se lo dije la semana pasada, va a trabajar overtime porque odia tanto a este mundo que quiere llevarse a lo que más pueda al infierno. Y nosotros deberíamos amar tanto a esta humanidad, a estos seres queridos que no conocen a Dios, que deberíamos nosotros vivir clamándole, pidiéndole a Dios por la salvación de ellos para que se vayan para el cielo. Y la lucha es, el diablo lucha para llevárselos al infierno, o vamos a luchar por ellos para que se vayan para el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Y el llamado que Dios nos hace, hermanos, con esta palabra que nos ha dado este mes, hermanos, nos llama a ti y a mí a que seamos intercesores. Dios nos está llamando a nosotros a ser intercesores porque hay millones que están muriendo en este momento y se van al infierno sin el Señor Jesús. Están sin Jesús y están en una condenación eterna, hermanos. Bendito Dios. Hermanos, y si nosotros no estamos orando y estamos intercediendo, el diablo la tiene fácil, la tiene ganada. Ayer hablábamos en la reunión, en la oración, Claudia dijo, que la tiene muy fácil, pastor. De verdad, esto no abrió el entendimiento. Si nosotros no estamos intercediendo por esas personas, por esos incrédulos, el diablo hace lo que le da la gana con ellos. Esa es la necesidad de nosotros interceder, aún por las personas que nosotros conocemos, bendito Dios. La tiene fácil, pero cuando nosotros oramos, eso es lo precioso, hermano, cuando usted se pone a orar por un ser querido, por ese ser que usted ama, por ese hijo, por esa hija, por ese papá, por ese hermano, por ese compañero de trabajo, hermano, bendito Dios, el diablo ya la tiene perdida. Porque contra la oración él no tiene ninguna defensa. Él lo que va a hacer es pararnos a nosotros de orar. Que usted no vaya a orar, que usted no ore, que usted no interceda, eso sí puede hacer. Y como usted no ora, él la tiene fácil y gana más ventaja y gana más ventaja. Y usted, ay, pero ¿por qué? Porque le dejó coger ventaja. Esto es una guerra, hermanos. Si usted no está batallando, el otro no para. Le digo que el otro no para. Si los tienen bien agarrados, más ventaja le va a coger. Entonces ya quizás alguno nos ha cogido mucha ventaja ya. Es hora de cortar el camino. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van a estar intercediendo, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mire, Satanás levanta fortalezas mentales. Recordemos lo de la semana pasada. Satanás controla las mentes de los incrédulos. ¿Cómo las controla, pastor? Pues, hermanos, cegando sus mentes. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, o sea, para los incrédulos. El Dios de este mundo, miren, Dios en minúscula, de este mundo, ese es el diablo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo los ciega su entendimiento. Hermanos, esta ceguera lo que hace es impedir que los incrédulos puedan recibir la salvación. No les deja ver, no les deja penetrar. Esta ceguera espiritual, óigame esto, es el arma, es la fortaleza que el diablo usa para defenderse de todo trabajo que nosotros hacemos evangelístico, llegarle a alguien con la palabra de Dios. La ceguera espiritual es una fortaleza del diablo. Imagina una fortaleza, un palacio, esos reinos. Una fortaleza eran murallas difíciles para que los enemigos entraran a conquistar esas tierras. Son fortalezas. Y esta ceguera espiritual son fortalezas que el diablo usa para que el evangelio no entre. Esa es su arma. La ceguera espiritual es para que nada de Dios les llegue a ellos. Y el trabajo de nosotros es derrumbar eso. Espero que me entienda esto, hermano, porque esto es una comida para creyentes, hermanos. Y por eso le está diciendo, si nosotros entendemos esto y vivimos lo que estamos predicando en este momento, hermanos, las paredes de este lugar se van a romper. Porque Dios va a moverse en el mundo espiritual. Pero es nuestra tarea interceder, orar por esas personas, bendito Dios. Hermanos, porque lo está diciendo, el Satanás los tiene bajo una fortaleza como si fueran su posesión, como si fueran de él.
Porque legalmente, mire, le quiero decir esto, legalmente todas las almas le pertenecen al Señor Jesucristo. Creyentes y no creyentes, todas las almas le pertenecen al Señor Jesucristo. Oiga bien esto, Él pagó el rescate por todos en la cruz del Calvario. Él murió, derramó su sangre en la cruz por toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad. Entonces el diablo ahora no tiene derecho sobre ninguna persona ni sobre nada. Lo que pasa es que el hombre perdió la autoridad en el Edén cuando pecó y le abrió la puerta a Satanás. Entonces Satanás tomó control de las personas y de todas las cosas en este mundo. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? A quitarle ese poder. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Poniendo esas fortalezas ilegalmente, tiene atrapado a los inconversos y los forza y no tiene autoridad. Los estamos dando cuando Él no tiene la autoridad sobre eso. Él la perdió. El Señor se la quitó en la cruz y esa autoridad nos la dio a nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar esa autoridad y venir a peleárselo a Él. Pero si no lo peleamos, Él hace como le da la gana. Como que los ladrones ahí andando en la calle haciendo lo que les da la gana y la policía ahí los deja hacer lo que sea. Eso no somos los cristianos, dejando que el diablo haga lo que quiera con nuestros amigos, nuestros hermanos y personas que no son creyentes. ¿Entiende la responsabilidad que nosotros tenemos? Y no tanto la responsabilidad, el poder que tenemos, hermanos. Yo me alegro de entender esta verdad, bendito Dios, en esta mañana, hermano. ¿Usted se alegra de entender esa verdad o no? Yo no sé si me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, mire, Satanás va a continuar manteniéndolos cautivos, prisioneros, hijos de él, esclavos del pecado, hijos del diablo, hermanos, si nosotros no oramos por él, atados en una oscuridad espiritual, bendito Dios. Pero nosotros tenemos todo el poder y la autoridad del Señor por la sangre de Cristo. Los tiene que soltar, los tiene que dejar ir, bendito sea el nombre del Señor. Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, le podemos decir: diablo, ya estás destruido, tienes que dejarlo ir y lo vas a tener que soltar. Si se demora, acuérdese lo que estudiamos la semana pasada, desde el momento en que Daniel empezó a orar y pedirle a Dios, vino el ángel, el arcángel Miguel y le dijo: Daniel, desde el primer momento que oraste en el rodillas salió la oración, pero el príncipe de este mundo me ha estorbado 21 días. Entonces, si usted no ha visto todavía su oración contestada, no desmaye, no se rinda, porque hay una guerra en el mundo espiritual. Hay una guerra. Entonces usted siga peleando porque ya la victoria está ganada. Nosotros somos más que vencedores en Cristo, el Señor Jesús, que ya ganó la victoria por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver rápidamente, hermanos, las fortalezas. Esas armas que el enemigo usa, hermano, mire, esas fortalezas que lo estoy diciendo son armas, bendito Dios. Y le voy a hablar aquí de algunas. Una de ellas es la incredulidad. La incredulidad. La fortaleza más tremenda que pueda haber en un incrédulo, en una persona, es la incredulidad. Mire, hay creyentes que todavía somos incrédulos en alguna área. Porque hay todavía gente que camina con el Señor y no cree todas las promesas de Dios. Ha empezado a creer algunas y otras no. Le quiero decir, usted se lo pierde. Usted no cree lo que la Biblia dice. Usted no alcanza el potencial que Dios tiene preparado para usted. Porque hay que creer las palabras de Dios, hay que creer sus promesas. Pero eso es para los creyentes. No estamos hablando de los incrédulos. ¿Qué pasa con los incrédulos? Ese espíritu de incredulidad, hermanos. ¿Usted sabe cuál es el pecado que manda al infierno? El pecado de incredulidad. Es el único pecado. La gente no va al infierno por borrachos, por prostitutas o por ladrones. No. Es que más, a los borrachos o a una prostituta no hay que ir a convencer: mire, lo que usted está haciendo está malo. Él sabe que está malo, ¿cierto? Pero convénzalo de que necesita a Cristo como su Salvador. Eso sí es difícil hacerlo, ¿cierto? Convencerlos de esa verdad. Entonces al infierno se van por no creer en Jesús, por no creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es el único pecado que manda al infierno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y el versículo siguiente dice, mas los que no creyeron ya fueron condenados porque no creyeron en el sacrificio del Señor Jesucristo. El pecado por el cual se va al infierno es no creer en Jesús. Entonces, la incredulidad es la fortaleza más tremenda que el diablo usa. Sean ateos, niegan la Biblia, lo que sea, esa incredulidad, ese espíritu incrédulo, eso es un espíritu. Entonces, usted ve ese espíritu en esa persona por la cual usted está orando, es un espíritu ateo. Espíritu de incredulidad, dile hablar. Yo te ato en el nombre de Jesús. Y clame la sangre del Señor y lo tienes que soltar. Y usted va a ver poder de Dios moverse sobre esa persona que Dios está hablando. Otra fortaleza, hermanos. Mire, la avaricia. Hermanos, ¿se acuerdan del joven rico que vino al Señor Jesucristo en un momento y le dijo al Señor, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor no le dijo cómo iba a ser salvo. El Señor le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tiene y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Llegó perdido a los pies del Señor y salió perdido. Incrédulo. ¿Sabe qué estaba atacando el Señor? La avaricia en tu corazón. No me deja entrar a reinar en tu corazón. Entonces hay personas que por la avaricia, la codicia que tienen en su vida, el evangelio no les entra. Es que no se puede servir a dos señores. Entonces, si usted ve eso en esa persona, ore en contra de ese espíritu de avaricia, de codicia que tiene ese ser. Porque eso es una fortaleza. Y nosotros tenemos que venir a derrumbar eso, hermano. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Puede ser, no necesariamente, porque estas cosas que estamos hablando aquí, fortalezas, pueden ser pecados y pueden haber una cantidad de listas, no necesariamente porque es un pecado. Hay gente que puede tener pecados, pero esos pecados no lo amarran de recibir al Señor. Pero puede haber algo especial en alguna persona que solo el Espíritu de Dios lo sabe. Y ahí es donde necesitamos nosotros la oración y revélame. A veces cuando estamos hablando, Señor, muéstrame, revélame qué es lo que tiene controlada la mente de esta persona. Y usted ora en contra de eso, porque detrás de estos pecados hay un espíritu. Nosotros, la guerra espiritual de nosotros es contra potestades espirituales que reinan en las regiones celestes y entonces reinan en áreas. Es más, el diablo tiene un poder tan extraordinario que puede controlar una ciudad, una cultura, un país, un continente. Entonces a veces nosotros, si por ejemplo en esta área nosotros podemos pedirle al Señor dirección, qué es lo que para. Aquí en Perú, por ejemplo, ¿qué es lo que detiene a la comunidad de venir a los caminos del Señor? En esta área donde yo vivo, donde nosotros nos movemos, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos. Hay algo específico que Satanás usa para poner esa fortaleza. Usa lo que sea. Él sabe que eso, sabe cómo usarlo. Y nuestro trabajo es descubrirlo con el Espíritu Santo y orar en contra de eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están entendiendo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la lujuria. El caso de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo llegó al pozo y empezó a hablar con ella, empezaron a hablar de cosas sociales, de cosas históricas. Tuvieron una conversación y ella como que veía esa parte íntima de su vida. ¿Sí se acuerda de la mujer samaritana? Pero el Señor le dijo, no hombre, pero es que tú has tenido 5 maridos. Ay, y el que tienes ahora no es tu marido. Ay, Dios mío. Qué cosa tan tremenda. Mire, ¿sabe qué? El Señor llamó la atención de ella. ¿Y sabe qué pasó? Esa fortaleza que había en la vida de ella se hizo pedazos. El Señor quebró esa fortaleza, se hizo pedazos y ella fue y trajo a toda su familia y todos fueron salvos. Porque en la conversación que ella tenía con él, ay, es que ustedes adoran allá y nosotros aquí, se puso a hablar de otras cosas. No había espacio para el corazón. No había espacio en su corazón para el Señor. Pero el Señor Jesucristo rompió esa fortaleza que el diablo tenía sobre él. Paréntesis. El Señor Jesucristo se quedó en el pozo. Dice la Biblia en ese pasaje, hermanos, que los discípulos fueron a buscar qué comprar para comer. Cuando fueron y volvieron, encontraron al Señor hablando con la mujer samaritana. En ese camino que ellos fueron, ¿a cuánta gente encontrarían de ida y regreso? Y ninguno encontró una persona para hablarle de Cristo. Pero el Señor Jesucristo sí se sentó en la fuente y encontró una persona a la que hablar.
¿Qué les quiero decir? ¿Por qué no ganamos gente para el Señor? Porque nosotros vivimos la vida como que yo vivo mi vida y ya, sí, cumplo nomás. Pero le quiero decir una cosa, aquí en esta ciudad donde nosotros nos movemos, desde que salgamos de aquí vamos a encontrar mucha gente que no conoce al Señor. Y como los discípulos van y vuelven y no encontramos a nadie que hablarle. ¿Por qué? Porque no lo estamos buscando. Y eso es una exhortación para nosotros, hermanos. Por eso les decía, en las peticiones de oración, en las notas del sermón, en la parte de atrás de la semana pasada, a los que no vinieron la semana pasada, tengo notas extras aquí, que las puedo dar al final. Una de las oraciones es orar por nosotros: Señor, dame pasión por ellos. Dame pasión. Dame amor por toda esa gente que se está perdiendo. Orar por nosotros, que seamos fieles en la labor de comunicarlos, de orar, de hablarles. Hermanos, hemos estado hablando de evangelismo todo el mes en las casas de oración, cómo hablarles, qué decirles, tratados, tarjetas, todo eso, y orar, hermanos. Es nuestra responsabilidad no solamente ser oidores. Tenemos que hacer la palabra, bendito Dios, tenemos que obedecerla, tenemos que movernos, hermano, porque si no nos estamos engañando nosotros mismos. El sermón no termina aquí, cuando uno termina de predicar. El sermón termina cuando usted sale allá a la calle y usted practica lo que escuchó aquí. Y no los estoy regañando para que no se pongan en serio, que los quiero de reír, así me gusta. Yo solamente los estoy animando, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hermanos, otro, la amargura. Porque hay gente que no puede abrir el corazón para el Señor, porque son amargados. Si usted está trabajando a alguien, pídale revelación al Señor. Si va a hablar a un amigo, una amiga, un familiar, Señor, muéstrame qué es lo que tiene atado a esta persona. Y usted va a ver, puede ser una falta de perdón, una amargura, hasta quizás de una falta de perdón por alguien que ya murió. La falta de perdón ata, y eso el enemigo lo usa como una fortaleza y atrapa a esa persona. El trabajo de nosotros es irla a sacar de allá, en trabajo conjunto con el Espíritu Santo, y obviamente pidiéndole a otros hermanos: ayúdame a orar por esta persona, está dura. Hay cosas, hermanos, que en esta guerra quizá vamos a tener que ayunar, hermanos, porque hay casos, hay fortalezas que el Señor decía: este no sale sino con ayuno y oración. Eso habla de la insistencia. No es que nosotros no le vamos a pedir al Señor: sálvalo. No, es que Él ya lo salvó. Él ya hizo la obra. Y aprendíamos la semana pasada que nosotros somos los que tenemos que ir a pelearle al diablo, atarlo y sacarlo fuera y arrebatárselos. Esa es nuestra tarea. Bendito sea el nombre del Señor. Otra es la religión. Esas creencias que la gente ha traído por toda la vida, y usted se puede poner a hablar con la gente acerca de Dios y de creencias, hermanos, y eso no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. Use los trataditos que le dije. Qué tan buena persona es usted. Y ahí se acabó y murió. La conversación se volvió más cortita y sencilla. Ya si no quiso, orarle al Señor que rompa la fortaleza que hay. Entonces, la religión es una fortaleza. Esas creencias, esos engaños. Y no solamente aquellos que venimos de la tradición católica, sino en otras religiones, otras culturas, que creen en otro tipo de Dios, en otro Dios que no es el Dios que se revela a nosotros en la Biblia, hermanos. Eso es una fortaleza que el diablo usa para tenerlos atrapados, engañados. Tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hay misioneros que se han ido a orar por poblaciones especiales. William Carey se fue a la India, otros se fueron a África. Han habido misioneros que han ido, que Dios les ha puesto cargas, porque en esos lugares hay otras religiones, bendito Dios, y ellos se van a una guerra espiritual muy tremenda, violenta, bendito sea el Señor. Hermano, mire, pueden haber muchas otras fortalezas, le mencioné algunas, pero le digo, pídale a Dios que le revele qué hay detrás de esa persona, de esa mente, qué es lo que controla a esa persona, para que el evangelio pueda entrar. Puede ser el sexo, el lesbianismo, hermano, pueden ser vicios. Esta semana yo estaba orando por gente y en algún momento me acordé de la predicación de lo, hermano. Hay gente que
una pata en la iglesia, otra afuera, y sí le gustan las cosas de Dios, pero añora el mundo y no se puede arrepentir de verdad. Porque mire, hermanos, es bueno llevar a la gente a que haga una profesión de fe, una oración de fe, recibir al Señor, arrepentirse y todo eso. Pero el resultado final es cuando vemos el fruto. Si no hay fruto de arrepentimiento, eso fue como una aborción. Una persona puede hacer una oración recibiendo al Señor Jesucristo, pero abortó porque no hay fruto. ¿Y cuál es el fruto? Fruto de arrepentimiento, de un cambio, de una transformación. Es una persona nueva, no perfecta, pero es una persona nueva. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces siempre hay una fortaleza clave en la vida del incrédulo que impide que el Evangelio penetre. Nuestra parte es guerra espiritual, hermanos. Guerra espiritual, porque le digo una cosa, el diablo se va a negar a entregarlos. El diablo los tiene bajo su control, bajo su dominio, y va a hacer lo que sea para proteger lo que él cree que es de él, ilegalmente. Pero va a pelear, no los va a dejar ir así tan fácil. ¿Sabe cómo los tiene? No es que los va a dejar porque quiere, no. Los va a tener que dejar cuando tú y yo se los arrebatamos. Cuando los peleamos de rodillas, cuando estamos intercediendo, se los vamos a arrebatar. No va a tener poder para defenderlos. Pero tú y yo tenemos que estar, como dice el Señor, obrando incesantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es hora de ponernos agresivos en la guerra espiritual por las almas, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuándo van a estar peleando por almas, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, en Mateo, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, ¿qué dice? Lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esto es una guerra. Y yo le digo, vamos a entrar a interceder, el diablo nos va a perseguir. Me van a querer, te van a molestar la vida, pero diablo mentiroso, yo tengo un papá en los cielos y no importa lo que pase, yo estaré siempre gozoso y contento. Porque lo que va a hacer es callarme la boca, que yo no interceda por esas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, Satanás levanta fortalezas y nosotros, ¿qué hacemos? Derribamos esas fortalezas mentales. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Me dejan tomar agüita. Un pequeño refrigerio, ¿no? Solo el Volkswagen no usa radiador. Pues el Volkswagen es escarabajo, yo no sé los otros. Hermano, mire, Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Lucas 11:21-22. Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Mire, el hombre fuerte es Satanás. Está como en un palacio, en una fortaleza, cuidando dizque sus posesiones. Los incrédulos, pero no son de él. Él cree que está seguro. Mire lo que dice. Hasta que alguien que más fuerte que él lo ataca y lo vence y le quita las armas y se lleva sus pertenencias. Y me gusta, hermano, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la mente conozca a Dios, que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué victoria nos ha dado el Señor, hermano? Tú tienes que ir a atar, tú tienes que ir a coger al hombre fuerte y echarlo fuera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? La primera vez que yo tuve iluminación, vamos a hablar de eso un poquito, porque cuando venimos al Señor, Dios nos va iluminando y nos va dando claridad acerca de sus verdades, de la palabra. No van a pensar que estoy diciendo que un iluminado, algo especial, una doctrina diferente. No, es entendimiento sobre la palabra de Dios, como traer luz. Recién venido nosotros aquí a Australia hace 23 años, hermano. Yo estaba bien niño en el Señor y yo en ese tiempo estaba luchando mucho en oración, hermano. Muchos problemas.
Y hermanos, una vez tuve un sueño, hermano. Yo en la noche, mi esposa me dijo que yo me revolcaba en la cama. Y yo creo que esa vez, en mi sueño, yo me acuerdo, yo estaba clamando en lenguas, hermano, unas cosas raras. Y el pensamiento que yo tuve cuando me desperté, que yo estaba atando al hombre fuerte. O sea, Dios como que me tomó a mí y peleó una guerra espiritual en oración, yo dormido, atando al hombre fuerte. Porque eso fue lo que yo me acuerdo. Yo no había escuchado una palabra, un sermón acerca de eso. Cuando yo me desperté, es que hay que atar al hombre fuerte. Yo, wow, ¿qué es eso? Hace 23 años. Dios entró en mí, entonces el nombre de Señor. Y eso yo no sé cómo lo hizo, hermano. Claro, las cosas empezaron a abrir y a aclarar y todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Parte de esa bendición ha sido el hermano Lito, ¿verdad, hermano? Que me patrocinó en mi visa de inmigración. Fue y firmó allá y se comprometió. Todavía no he terminado de pagar, ¿verdad? Pero sí, hermano, bendito Dios. Como Dios, mire, Dios nos comporta a nosotros para que nosotros comportemos a otros. Dios usa personas y nos bendice. ¿Y dónde encontramos la bendición? En la casa de Dios, hermano. Amén. Porque Él lo conocí en la casa de Dios. Él fue el que me colaboró en la casa de Dios, hermano. Hermano, el que no va a la casa de Dios se lo pierde. Se lo pierde. El que se aleja de la comunión con los cristianos se lo pierde. Porque Dios se mueve entre su pueblo. No se aparte de los hermanos, nunca. Bueno, seguimos adelante, hermano, porque hay mucho que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dije al Señor, no va a tomar el tiempo que sea. Seguimos hablando, hermanos. Sí, claro que sí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablando de esto, le decía yo a una hermanita, ahora al principio, le decía, mira, cuando estaba preparando estos sermones, yo pensé que iba a hablar de oración, de intercesión, solamente un sermón. Y la semana pasada, el domingo en la mañana, Señor, yo no puedo hablar todo eso en una hora, en menos de una hora. Entonces me tocó partirlo en dos y empecé a preparar para esta semana. Y yo podría ir para un tercero, hermano. Dios mío, por eso le digo, Dios trae luz, trae claridad, trae entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que orarle al Señor que nos dé luz, que nos dé entendimiento y nos dé el corazón para buscar esas cosas, porque, hermano, como decía el rey David, Señor, miel es a mi boca tu palabra, yo me deleito, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, seguimos adelante. Mire, con la oración nosotros derribamos toda mentalidad contra Dios. Derribamos esas fortalezas que son esos argumentos, esos razonamientos. ¿Dónde están esos razonamientos, esos pensamientos, esos argumentos? ¿Dónde están? En la mente. En la mente de los incrédulos. ¿Qué es lo que les impide que la luz de Cristo venga? Entonces nuestra oración, hermanos, es derribar esas fortalezas. Porque el problema del incrédulo es que no tiene la mente clara. No está pensando claro. Su mente está atrapada, su mente está como una computadora cuando le entra un virus. Está mal, no está clara. Entonces no puede entrar el Evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, se lo digo, nosotros tenemos nuestro trabajo es interceder para derribar esas fortalezas. Si no estamos orando, esa fortaleza se hace más grande y más fuerte. El enemigo hace lo que quiera con ellos. Entonces, ustedes a orar en un momento por esa persona, el enemigo está trabajando overtime, se lo digo. Ustedes a orar una semana por esa persona un día, nos gana ventaja. Es una guerra. Ustedes es de nosotros, esto es una cosa de diario. Y saben que unirnos con otros, ya lo dije, busque una pareja, haga un trío. Y si por la distancia no puede, comprometámonos, hermanos, por el WhatsApp, hagamos grupos. Y vamos a orar por estas personas una vez a la semana. Y hacen su telellamada 5 minutos, no necesita orar una hora, 5 minutos, tan. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver grandes cosas. Ahora, ¿cuáles son las armas que Dios nos da? Que el enemigo tiene armas, que son esas fortalezas, pero Dios también nos da a nosotros armas. Yo les quiero dar unas esta mañana. Mire, la sangre de Jesús. Ay, hermano, está el arma más poderosa que nosotros tenemos para destruir al diablo y todas sus maquinaciones, hermanos. Es una de las armas más poderosas. Dice la Biblia en Apocalipsis, hermano, dice que le hemos vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Mire,
todos los derechos legales que Satanás tenía sobre todas las cosas de la tierra y del hombre, hermanos, cuando Adán perdió eso en el Edén, ahora están completamente canceladas. ¿Por qué? Por la sangre del Señor Jesucristo, por la sangre de la cruz del Calvario. Hermano, no tiene absolutamente ningún derecho Satanás sobre las cosas de este mundo, ni sobre ningún ser humano. No tiene ningún poder legal. Y eso es una verdad tremenda que nosotros debemos tenerla y lo podemos arrebatar lo que sea. Porque Dios nos ha dado esa autoridad. Si usted es un hijo de Dios que anda con manos limpias y corazón puro, hermano, porque a veces estorbo para la oración. Mire, un problema puede ser, hermanos, es que Dios no haya contestado una oración porque nosotros estamos mal, porque nuestras manos no están limpias o nuestro corazón no está puro. Y sabe otra, que tal vez nuestra petición, la motivación de nuestro corazón para pedir lo que pedimos no es correcta. Algunos de esos principios que les estoy compartiendo los he aprendido de un pastor americano que se llama Lee Thomas. Tiene un folleto, lo puede buscar usted en el internet, está en inglés y todo, dice cómo orar efectivamente por los perdidos. How to pray effectively for the lost, es lo que dice. Y algunos principios él enseña y comparte algunos testimonios. Y uno de los testimonios que él dice que estaba orando por su cuñado, que era incrédulo. La nota de él dice eso. Y oraba por mi cuñado que se arrepintiera, que se convirtiera y todo eso, y no se convertía y no pasaba nada. Y Dios le mostró que la motivación de él para orar por su cuñado, ¿sabe cuál era? Que su hermana tuviera un mejor esposo, que sus sobrinos tuvieran un mejor esposo. No, la gloria de Dios. Hermano, cuando vi eso dije, wow. ¿Cuántas veces nosotros tenemos oraciones que Dios no ha contestado porque la motivación de nosotros es incorrecta? Y no es que Dios no conteste. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Señor, limpia mi corazón. Purifica mi corazón, limpia mis manos. Muy tremendo eso, y no solamente para orar por los inconversos, sino por nosotros mismos. ¿Por qué no contesta Dios? Por ti mismo. Hermano, eso a mí me dio una cachetada, le digo. Porque a veces yo he hecho oraciones así, creyendo que estoy haciendo una cosita buena, pero la motivación de mi corazón no es correcta. Señor, perdona. Y aquí te lo digo, ya te lo dije, Señor, perdona, mi pueblo te lo digo. Cambia mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hermanos, no tiene autoridad el enemigo sobre nadie. No tiene poder, hermanos. Él únicamente usa el engaño. Él está usurpando. Cuando clamamos la sangre de Jesús, lo estamos recordando al diablo. Diablo y todos sus demonios, Cristo te destruyó en la cruz del Calvario, no tienes ningún poder, para afuera. Yo llegué aquí, vas para afuera. Y usted puede llegar aquí con esa, mejor dicho, con esa autoridad y con esa convicción de tenés que ir, Satanás, tenés que salir. Bendito Dios. Nosotros entramos por esa puerta y donde vamos nosotros, la presencia de Dios va con nosotros. Y el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es bien importante, hermanos, sobre todo cuando estamos batallando por las almas. Recordarle al diablo, Cristo pagó por las almas en la cruz del Calvario y por todas, Satanás. No tenés derecho sobre ellas, soltarlas. Esa muralla, yo te mando un misil y lo derrumbaste, no tenés un antimisil, él no puede defenderse. Bueno, usted sigue orando, usted sigue clamando, bendito sea el nombre del Señor. Otra arma que el Señor nos ha dado, el nombre de Jesús. Ay, hermanos, esto es otra arma poderosísima, hermanos. Hermanos, en una ocasión los discípulos salieron, el Señor los mandó a evangelizar, hermanos, los mandó en una obra misionera y cuando regresaron, ¿qué le dijeron? Señor, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, que en el nombre de Jesús hay poder, hermanos. En el nombre de Jesús hay poder. Usted clame el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo voy por esa alma. Clame la sangre de Jesús, porque en la sangre de Jesús hay poder, hermanos. Y en su oración, clame la sangre. Ore la sangre. Ore en el nombre de Jesús.
bendito sea el nombre del Señor, hermano. Gloria sea su santo nombre, hermano. Hermanos, otra arma que nos da el Señor, la palabra de Dios, hermano. Mire, la palabra de Dios es poderosísima, hermano. Mire, esto yo sé que nos va a gustar a todos. La palabra de Dios, usar la palabra de Dios en la oración es como ponerle kriptonita a Superman. ¿Se acuerdan qué le pasa a Superman cuando le ponían kriptonita? Y sabe que su reino se debilita, hermano. Cuando usted le cita la palabra de Dios al diablo, eso es kriptonita para él. Por eso aprenda versículos bíblicos. En las notas del sermón de la semana pasada le puse una lista. Úselos en la oración. Es que la oración es para orar aún la palabra de Dios. No solamente Señor, sálvalos. No, clame la palabra. Señor, tú moriste en la cruz del Calvario por ellos, Señor. De tal manera amaste todo el mundo, Señor, que has dado tu Hijo unigénito, y diablo mentiroso del Señor Jesucristo murió en la cruz para que todo el que en él cree sea salvo. Cite la palabra de Dios. Es kriptonita, se lo estoy diciendo. Lo va a demoler, y entre más kriptonita lo pongan, no se va a parar de ahí. Diablo mentiroso, te tengo bajo mis pies por el poder de la palabra. La palabra de Dios es una espada. La Biblia dice que es la espada del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, dice, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente la verdad, el conocer la verdad. Entonces, cuando nosotros citamos la palabra, hermano, es porque conocemos la verdad. Y ese versículo, esa palabra que estamos clamando en contra de esa situación, nosotros la vivimos. Y el diablo no va a tener remedio contra eso, bendito sea el nombre del Señor. Otra arma que Dios nos da es la adoración. ¿No se ha dado cuenta que a veces cuando estamos en reuniones de oración, hay un hermanito, Luigi, se pone a adorar a Dios? Hermanos, eso es una guerra, alabar a Dios. No se pierda la alabanza, llegue a la primera alabanza. No llegue tarde, usted se pierde la guerra. Usted está guerreando algo y llega tarde a la alabanza. Ay, se perdió quizás la batalla, hermano. Se lo estoy diciendo, se lo pongo en la mesa, usted verá. Usted tiene su guerra, yo tengo la mía. La alabanza es una guerra. La adoración a Dios. Al diablo no le gusta que se alabe a Dios. Hay gente que dice, no, yo llego cuando termine la alabanza. Yo he escuchado a gente así, llego a la iglesia cuando ya acabó la alabanza. Ahí se lo dejo, hermano, usted verá, hermano, llevamos a esa situación, pero yo lo quiero animar, hermano, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, mire, guerra espiritual, hay una victoria, hermanos, hay una victoria. Dígale al que está al lado, hermano, tenemos una victoria en Cristo Jesús. Pongámonos la armadura de Dios, póngase la armadura de Dios, hermano. Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Eso dice la Biblia, hermano. No se rindan, no dejen de hablar, vamos a arrebatarle esas armas al diablo. Arrebatémosle las armas al diablo, digámosle todos juntos, hermano, arrebatémosle las armas al diablo. Él no tiene ningún derecho sobre ellas. Hermano, tengo todavía mucho que seguir hablando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no quiero predicar otro sermón. Vamos a terminarlo acá. Pero sigo. Hermano, mire. Cuando nosotros comenzamos a orar por la salvación de alguien, Dios parece como que en el mundo espiritual empieza a trazar un círculo alrededor de esa persona por la cual nosotros estamos orando. Entonces Dios como que traza un círculo alrededor de esa persona y Dios entra en ese círculo donde esa persona está para traer toda su influencia. Mira, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. El Espíritu Santo separa el corazón del incrédulo, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay otro versículo en 2 Tesalonicenses que habla de esa separación del Espíritu Santo. Dice santificación. La palabra santificación dice santificados por el Espíritu para obedecer. Eso es, la palabra santificación lo que quiere decir es separar, poner aparte.
Entonces lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros estamos orando, toma a esas personas por las que oramos y como que las saca del reino de las tinieblas y las pone como en un círculo donde Él va a venir a influenciar a esa persona, donde va a venir a obrar en la vida de esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Moisés anduvo 40 años en el desierto y cuando llegó a la presencia de Dios, ¿se acuerda qué pasó? Él vio una zarza ardiendo y ¿se acuerda que le dijo el Señor? Moisés, quita tus sandalias porque el lugar donde tú estás santo es. Era como un círculo, hermano, entró a la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos trayendo a las personas a la presencia de Dios. Eso hace la oración. Es tremendísimo eso. Y Dios empieza a orar en ese círculo, a orar en la vida de esa persona. Y mire, hermanos, empieza Dios a preparar el corazón de esos seres queridos por los cuales oramos. Y no solamente el corazón, sino los eventos y las circunstancias que pasan alrededor de esa vida. ¿Qué quiero decir? Dios es un ingeniero de las circunstancias para traer la gente a sus pies. Oh, Él es tremendísimo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para hacer esas cosas, bendito Dios. Hermano, mire, este pastor Lee, del que le estoy hablando, cuenta una historia. Y dice que había un pastor, que una hermanita vino y se puso a orar con él, le dijo, pastor, que yo estaba orando con mi esposo que no se convierte, y se puso una vez que yo le puse a orar. Y entonces dice que el pastor empezó a orar por este hombre, y un día Dios despertó al pastor, y el pastor estuvo orando, y Dios le dijo, mira, necesito que te vayas a tal intersección, en tal calle en la ciudad, es un pastor americano, y esperes a este fulano de tal, en esa intersección, y lo paras cuando venga en el carro y le hablas de Cristo, le hablas de mí. Y el pastor obedeció y se fue para esa intersección. Cuando vio venir el carro, lo paró. Y pues este hombre lo conocía porque su esposa iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? Paró. Yo, hola, fulano, ¿cómo estás? Pastor, ¿usted qué hace aquí? No, vine porque Dios me dijo que te viniera a buscar esta mañana de camino para el trabajo y que te parara aquí. Pastor, ¿usted qué está haciendo aquí? Dios me levantó esta mañana y me dijo que viniera a buscarte en esta intersección, que te parara y te hablara de que recibas a Cristo en el corazón. Pastor, ¿usted por qué está aquí? Volvió y se lo repitió. ¿Por qué me preguntas eso? Es que yo nunca manejo por este camino a mi trabajo. Lo convenció de que Dios te puso ahí. Dios es un ingeniero para hacer esas cosas. Lo que hizo la oración, el inconverso, ¿qué está haciendo aquí? Cuando le digo, Dios me dijo que viniera, yo nunca manejo por este lugar. Eso era lo que él necesitaba. Uy, Dios, tú me estás buscando, ¿qué más pruebas necesito? Pero usted tiene que orar, usted tiene que interceder, usted tiene que pelear para ver esas cosas. ¿Por qué no estamos viendo esas cosas? Porque no oramos, hermanos, porque no estamos clamando. Y cuando no clamamos y no oramos es porque no creemos. Entonces nosotros hay incredulidad también, que yo reprendo esa incredulidad esta mañana en la casa del Señor Jesús, hermanos. Hermano, hay que estar intercediendo porque Dios va a preparar los corazones y los eventos, las circunstancias, lo estoy diciendo, hermano. En las notas del sermón de hoy les puse unas oraciones específicas por detrás. Mire, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos versículos en la parte primera que usted puede usar, podemos defender los propósitos de Dios. Hay algunos versículos, usted puede citar eso en la oración, aprenda a hacerlo. Porque, hermano, mire, una guerra espiritual es como cuando un país va a pelear una guerra. Hermanos, ¿cómo van a mandar a un soldado a la guerra si no sabe usar un tanque, si no sabe usar un avión, si no sabe usar un fusil y no sabe dispararlo? Aprenda a usarlo. Empieza a usar esas cosas en la oración. La semana pasada le di otras. Úselas. Poder para defender las promesas de Dios. Podemos invocar el poder de Dios para salvar. Hermano, mire, cosas maravillosas. Y mire, en la parte de abajo, peticiones específicas. Señor, sepáralos. Señor, bendícelos. Señor, convéncelos. Señor, ilumínalos. Señor, sálvalos. Se la puse ahí porque yo podría hablar de otro sermón acerca de eso. Por eso le digo que no, ya no puedo más. De pronto podemos hablar esta semana en los estudios de las casas de oración. Yo creo que ese va a ser el tema de estudio esta semana. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Oraciones específicas.
el círculo santo. Miren, una forma de entender más claro el círculo santo lo podemos entender en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14. La Biblia habla aquí de que aquellas esposas que son creyentes, que tienen un esposo que es incrédulo, o viceversa, el esposo que es creyente y tiene una esposa incrédula, dice, si el esposo incrédulo o la esposa incrédula acepta vivir con usted, no se separe. Porque el incrédulo, sea el hombre o la mujer, es santificado en el que es creyente. Es un ciclo. La presencia de Dios está ahí donde yo estoy, y lo que está a mi alrededor yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar, incluso nuestros hijos. Por eso la Biblia es preciosa, hermanos. Cree tú y tu casa serán santos, hermanos. Y hay varios casos, hermanos. El carcelero de Filipo, ¿se acuerdan cuando estaba Pablo encarcelado en la cárcel? Cuando salió de ahí, él creyó y su casa fue salva. ¿Se acuerda de Cornelio? Cuando Pedro recibió esa revelación del Señor y se fue a donde estaban orando. Cornelio creyó y fue salva toda su casa. Lidia de Tiatira, en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Filipos, Pablo llegó y se fue para un río donde se reunía la gente a orar y todo eso. Una mujer que trabajaba con telas o algo, escuchó a Pablo, creyó en el Señor y dice, los invitó a su casa y creyó ella y toda su casa. El círculo. Crispo, uno de las autoridades de una de las sinagogas, dice que creyó en el Señor Jesucristo y creyó toda su casa. Ese círculo, bendito Dios, cuando estamos orando, Dios empieza a preparar los corazones de esas personas y empieza a preparar los eventos para atraerlos a sí mismo, para abrazarlos, mire, hermano, mire, qué tan tremendo eso, para separarlos. Las peticiones, miren, Señor, sepáralos del mundo, sepáralos del mundo en su corazón, prepara sus corazones, interviene en ellos, y después de eso, Señor, bendícelos. Bendícelos, prospéralos, Señor, por sus trabajos, bendícelos, yo no sé, como sea, Señor, convéncelos de que están en un error, convéncelos de su pecado, de su falta, ilumínalos, Señor, que la palabra tome relevancia en la vida de ellos, y sálvalos, Señor, para que se arrepientan. Cuando haya ese proceso, se van a arrepentir. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo debemos orar? Usted puede orar así, efectivamente. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Aún para orar hay que aprender. Bendito Dios. La mejor forma de aprender a orar es orando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, entonces mire, con esto sí voy a terminar. Cuando intercedemos por los incrédulos, número 1, rompemos todo poder demoníaco sobre las mentes de los incrédulos. Derrumbamos toda esa fortaleza. Número 1, no olvidemos eso. Número 2, el Espíritu Santo empieza a preparar esos corazones y las circunstancias para que esas personas sean salvas. Y número 3, la persona empieza a sentir la presencia de Dios, que Dios lo está buscando, que Dios está haciendo algo. Empieza a hacer un efecto y de pronto empezamos a escuchar testimonios de esas personas. Ay, yo empecé a sentirme raro, que aquí, que allá. Natalia me dio un testimonio ahora hablando de alguien en Colombia, de que se convirtieron muchachos, después la señora y tal, y que el papá, y bueno, y vinieron y después contó el testimonio de qué estaba pasando, ¿verdad? Que estaban orando. Pero claro, porque empieza a pasar algo. Rompemos, destrozamos el poder de Satanás sobre las mentes. Dios empieza a separarlos y a preparar sus corazones y los eventos, y las personas empiezan a sentir el poder de Dios en sus vidas, hermanos. Entonces, ¿qué? Vamos a orar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, mire, yo no sé si quiere que le cuente unos casos. Lo dejé aquí, bien, voy a decir el tiempo, y si ustedes quieren escucharme, que este pastor Lee Thomas contaba de algunos casos de lo que es orar en grupo, de lo que es orar en grupo, interceder en grupo, por almas y unirnos, hermanos. Yo estoy orando por estas personas, y estos son los nombres. ¿La quieren escuchar? Todos 3 minutos más. Miren, hermanos, se la voy a leer. La intercesión colectiva. La unidad es el factor más poderoso para orar por los perdidos. La unidad, estar juntos orando. Juntos, como iglesia, haga grupos en la casa de oración, parejas, tríos, como quiera, hermanos. Por lo general produce resultados inmediatos. Oiga esto, como una lupa puede encender un fuego capturando el rayo del sol. Con una lupa
Esa es la oración en grupo, bendito sea el nombre del Señor, para encender un fuego, capturando los rayos difusos de la luz solar y concentrándolo en un solo lugar. Por los cristianos que oran unidos por una persona en particular, pueden derrotar al hombre fuerte y enfocar el poder del Hijo de Dios en su vida. Mire los casos que cuenta. Esto sucedió en el hijo de William Carey. William Carey fue el misionero que fue a India. El hijo de él se llamaba Javes. Y mire lo que pasó con el hijo de él. Fue durante la reunión anual en la Sociedad Misionera Bautista celebrada en Londres. El doctor Ryland, muy agobiado por Javes, el hijo del hermano William Carey, dijo: hermanos, enviemos una oración unida, universal, ferviente a Dios, en solemne silencio por la conversión de Javes Carey. Como si el Espíritu Santo hubiera caído repentinamente sobre la asamblea, toda la congregación de al menos 2,000 personas se dedicó a la intercesión silenciosa. Carey pronto recibió una carta de Javes, su hijo, en la que hablaba de su conversión, y se descubrió que el momento de despertar coincidía casi exactamente con la hora en que estaban intercediendo por él. 2,000 personas, y se convirtió inmediatamente, estaba en otra parte. Qué poderoso, hermano. Escuche esto. Jim Simbagar cuenta cómo agonizó en oración por su hija Christy durante 2 años y medio y sin ver resultados visibles. Luego, durante una reunión de oración el martes por la noche en el tabernáculo de Brooklyn, una joven se sintió impresionada de que debían orar por Christy esa noche. La iglesia se convirtió en una sala de partos, un cuarto de guerra. Surgió un gemido, una sensación de determinación desesperada, como si dijera: Satanás, no tendrás esta chica más tiempo, quítale las manos de encima, va a volver. Y 32 horas después lo hizo. Testimonios que cuenta este pastor. Oiga este otro. Cuando el pastor de la iglesia bautista de New Hope en Jones, Luisiana, desafió a su congregación a escribir en una hoja de papel el nombre de alguien que querían ver convertido y estaban dispuestos a comprometerse a orar por esa persona, 18 en esa congregación escribieron Mike Dodds. En 2 semanas se convirtió gloriosamente al Señor. Pasó una hojita y 18 sin ponerse de acuerdo, pusieron ese nombre. 2 semanas. Después de 18 años infructuosos de orar por la salvación de su esposo, Helen Gresham le pidió a su pastor Mikey Honda que la ayudara a orar. Con los 2 orando por Ricky, se convirtió maravillosamente en mente de meses. El asombroso poder de la oración unificada por los perdidos. 2,000 oraron por Javes Carey y se convirtió en una misma hora. Varios de cientos oraron por Christy Simbagar y ella fue repentinamente en 32 horas. 18 oraron por Mike Dodds y fue salvo en 2 semanas. 2 oraron por Ricky Gresham y se transformó por completo en menos de 2 meses. Si usted puede conseguir a alguien que ore con usted, por alguien que no conoce a Dios, hermano, vamos a escuchar testimonio, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos de pie, hermanos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea a tu santo nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, bendito Rey. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has dado la victoria, Señor. Somos más que vencedores en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios del cielo, porque somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, bendito Dios del cielo. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Y gracias por la salvación por aquellos que estamos nosotros orando, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Alabemos al Señor, hermano.